Buenos días, hermanos. Buenos días. No quiero pensar que están afligidos porque están acá y no en algún otro lado de puente o algo así. Estamos acá, ¿verdad? Estamos acá para adorar al Señor, para conocerlo, para venir juntos a su palabra y al venir a su palabra ser asombrados. Amén. Voy a acomodar acá algunas cosas. Ustedes saben que ahora tengo que buscar estar con mi garganta más hidratada que de costumbre. Bueno, hermanos, dando gracias al Señor por un domingo más. Traigo saludos de todas las iglesias con las que estuvimos visitando y sirviendo en La Guajira, en diferentes lugares, en Maicao, en Siapana, en Nazaret y en algunos lugares que no es tan sencillo pronunciar. Estuvimos estos 10 días haciendo una buena labor, dando gracias a Dios por eso. Y en julio tendremos nuestro próximo viaje. Volveremos a hacer un viaje grupal después como de 3 años. Estamos orando para eso, para abrir la posibilidad de que algunos hermanos que son miembros de la iglesia y que tienen dones que puedan ser de bendición para la labor que hacemos, que puedan venir con nosotros en este viaje grupal. Es el único viaje del año donde buscamos llevar también, aparte de la labor del instituto, del seminario, hacer una labor también en ayuda material de las iglesias. Entonces, estamos calculando que vamos a poder bendecir un grupo al menos de 300 niños, tal vez sean más. Para que usted tenga una idea, más o menos hay iglesias en La Guajira en la que son tal vez 20 adultos miembros y tal vez 80 niños. Es más o menos la proporción, es contrario acá. Entonces, en estos viajes llevamos unos kits escolares y útiles de aseo para ellos. Y si Dios permite, también vamos a llevar unos filtros de agua para que puedan usarlo uno por familia, ¿no? Ellos generalmente recogen agua lluvia en lo que ellos llaman los hagüeys, que son pozos artificiales. La lluvia cae y generalmente ellos toman de esa agua, de donde también toman los animales y donde también muchos de ellos se bañan, ¿no? Entonces, estos filtros van a ayudar a que pues esa agua pueda ser de consumo para seres humanos, ¿no? Y paralelo a eso, digamos, fortalecer el trabajo que estamos haciendo con las comunidades y con las iglesias. Hay muchas otras labores que están en el papel y que estamos buscando materializar, así que les ruego que ore por nosotros y también por la posibilidad de enviar a una familia a vivir allí. Así que bueno, hermano, nuestro hermano Miguel ya oró y yo doy gracias a Dios porque es Él el que puede fortalecernos en el servicio el día de hoy, así que voy a comenzar con el sermón. Vamos a leer 1 Timoteo capítulo 3, voy a estar predicando versículos 14 hasta el 16. Dice la palabra del Señor: Te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto. Pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Bendito nuestro Dios. Hermanos, quiero comenzar preguntándoles, ¿qué es lo que nos indica la manera como debemos comportarnos en cierto lugar? ¿Qué es aquello que nos determina o nos dice cómo debo conducirme, cómo debo portarme en un lugar, llámese universidad, colegio, casa, póngale el nombre que quiera? ¿Cómo sabemos, por ejemplo, qué cosas son apropiadas y cuáles son inapropiadas en un hogar, hablando de una casa, de una familia? ¿Qué es lo que nos dice si hay algo que es inapropiado en un hogar? Por ejemplo, si yo voy a visitar a David, yo sé que ellos tienen
algunas costumbres que son diferentes a las de mi casa. Entonces yo voy a ir respetando las costumbres de su casa porque estoy en su hogar. Pero en mi hogar, en mi casa, nosotros tenemos nuestras propias costumbres, nuestra propia manera de conducirnos, ¿no? Hemos visto que Pablo le ha escrito a Timoteo. Timoteo ha sido enviado a la iglesia de Éfeso para poner algunas cosas en orden, algunas cosas que están afectando la unidad de la iglesia, de la familia de Dios en Éfeso. Principalmente las falsas enseñanzas de algunos hombres, muchos de los cuales incluso habían sido formados por Pablo, hombres que se han apartado de la verdad, y estas falsas enseñanzas están atentando contra la unidad de la iglesia. Hermanos, la vida de iglesia es una vida de esfuerzo, es una vida de trabajo y generalmente es una vida de lucha por la unidad. El Señor nos ha salvado y nos ha traído a ser suyos, a ser parte de su familia. Y es necesario que estemos convencidos de que en la familia de la fe Dios ha establecido no solamente el propósito de esta familia, es decir, qué debe llevar a cabo esta familia, como vamos a ver hoy, sino también la manera como esa familia debe comportarse y ser liderada para vivir de acuerdo a las verdades que esa familia profesa y al hecho de que hemos sido traídos de muerte a vida y de que ahora Cristo vive en nosotros y ya no vivimos nosotros en un sentido. Así que la iglesia de Éfeso tiene que luchar por la unidad, tiene que luchar para caminar como familia de Dios, y por eso Pablo, con autoridad apostólica, le escribe a Timoteo, que es pastor en Éfeso, para liderarlos, es decir, para guiar a la iglesia a que sea iglesia. ¿Qué es lo más importante que una iglesia debe hacer? Bueno, lo más importante que una iglesia debe hacer es precisamente ser iglesia, es lo más importante que tenemos a cargo. Hemos estado abordando diferentes aspectos de la vida de la iglesia que Pablo ha presentado, como por ejemplo, combatir el error, la manera apropiada de orar en público, en el culto público, el esfuerzo también por mantener los roles establecidos por el Señor para su iglesia, el vestido modesto, el atuendo de corazón en el caso de las mujeres, de manera que la fe de ellas sea reflejada y ellas puedan separarse del mundo en un sentido y mostrar que ellas pertenecen al Señor. También se ha establecido características y aquellas cosas que los que aspiran a liderar la Grey, como son los pastores y diáconos, deben mostrar, de manera que ellos sean establecidos para evidenciar que Cristo es el que está gobernando a su pueblo. ¿Para qué tener pastores? La labor de los pastores es mostrar que precisamente es Cristo el que gobierna, es Cristo el que dirige a su pueblo y es Cristo el que los lleva a cumplir su voluntad. Ahora, en el cierre de esta sección, Pablo pasa a profundizar un poco en la doctrina o en la enseñanza de lo que es la iglesia, pero también sobre el misterio sobre el que la iglesia está fundada. Es decir, hermanos, la iglesia está fundada sobre algo que es misterioso, pero que, como veremos, se ha dado a conocer. Y al mismo tiempo de que ese misterio es la base sobre la cual se construye la iglesia, también es aquello que la iglesia está llamada a proclamar. Así que al venir a estos versos finales, mis hermanos, debemos reconocer o abrazar esta verdad. La iglesia del Señor debe dar a conocer el misterio de la piedad y debe ser gobernada para llevar a cabo esta misión. He titulado este mensaje Conduciéndonos a la luz del misterio en la casa de Dios. Conociéndonos a la luz del misterio en la casa de Dios. Y mi deseo será abordar este texto en dos partes principales y terminar dando algunas conclusiones y algunas aplicaciones. En primer lugar, versículos 14 y 15, entendiendo apropiadamente lo que es la iglesia, y versículo 16, asombrándonos ante el misterio de la piedad. Las conclusiones las he llamado viviendo a la luz
del misterio de la piedad. Así que versículo 14 y 15, nuevamente lo voy a leer. Te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén o baluarte, como lo dice en la Reina Valera, de la verdad. Así que, hermanos, lo primero que hace Pablo es buscar que ellos entiendan apropiadamente lo que es la iglesia. Ahora, Pablo tiene la esperanza de ir a ver pronto a Timoteo. Pablo tiene la esperanza de asistirlo en la dificultad que ellos están atravesando en Éfeso. Sin embargo, la situación que ellos viven es apremiante. Timoteo debe tener pronto instrucciones apostólicas sobre cómo deben los hombres conducirse en la casa de Dios. Este texto que hemos leído es el propósito de toda la carta de primera a Timoteo. Es el propósito de toda la carta, instruir en cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. Ahora, yo doy gracias a Dios de que los apóstoles fueron hombres previsivos, ¿no? Porque no es la primera vez que nos encontramos escritos similares. Es decir, yo quiero ir y enseñarte esto, pero si no logro ir, te envío esta carta. Juan también en su segunda o tercera carta creo que escribe, y él dice, yo quiero escribirte, quiero ir a enseñarte esto, pero te la envío por si no logro ir. Y es que, hermanos, el estilo de vida de los apóstoles era un estilo de vida donde era difícil planear a largo plazo. Nosotros nos gusta planear. Nuestra iglesia, nosotros nos sentamos en diciembre y planeamos todo el año siguiente. Pero los apóstoles, bueno, aunque a veces todo nuestro cronograma se destruye, como pasó en el 2020, ¿no? Pero para los apóstoles era complicado hacer ese tipo de planeación. ¿Por qué? Porque si llegaban a algún lugar a cumplir una de esas labores, puede que nunca salieran de ese lugar, puede que fueran apresados y fueran asesinados. Entonces, por eso las cartas comenzaron a circular, porque ellos creían, si no logramos llegar, si no logramos enseñar esto nosotros mismos, queremos que esto sea enseñado. Y gloria a Dios por eso, porque gracias a eso tenemos las cartas hoy, gracias a eso tenemos parte del Nuevo Testamento. Así que Pablo ha instruido ya a Timoteo en la conducta en la casa de Dios. Ha hablado de la oración sin contiendas, ha hablado del vestido modesto, ha hablado del orden bíblico en los roles en la iglesia, ha hablado de los ancianos y los diáconos piadosos, ¿no? Así que esta es la conducta que Pablo tiene en mente cuando él habla de cómo conducirse uno o cuál es la conducta que debe haber en la casa de Dios. Él está pensando en doctrina adecuada, él está pensando en una manera de vivir modesta o una manera de vivir piadosa, y está pensando también en correctas relaciones de género, y está pensando en un liderazgo espiritual correcto. Hay varias cosas entonces que Pablo habla sobre lo que es la iglesia, que deben llamarnos profundamente la atención, mis hermanos. Y esto es necesario que nosotros pongamos especial atención, porque muchas veces creemos cosas equivocadas sobre la iglesia. Creemos que la iglesia puede ser simplemente el lugar de reunión, aunque en parte la iglesia necesita un lugar de reunión, pero la iglesia trasciende el lugar de reunión. Podemos pensar que la iglesia solamente entonces es el lugar al que vamos. Podemos tener muchas ideas equivocadas de la iglesia. Podemos creer que la iglesia tiene solamente una función social, pero dejamos de lado la función principal, que es la función de proclamación y la función espiritual. Así que Pablo instruye a estos hombres de Éfeso y a Timoteo de qué es la iglesia. Él está hablando del comportamiento en la casa de Dios. Esta palabra oikos lleva consigo esa idea de familia, es decir, cuando nosotros hablamos de casa y se usa esta palabra en el griego, está dando la impresión no solamente del apartamento, por decirlo de alguna manera, o de la casa hecha por ladrillos donde se reúne alguien, sino de aquellos que están dentro de esa casa, es decir, la familia. Así que cuando se habla de la casa de Dios, nos da la idea o nos define que los que habitan en la casa de Dios son familia de Dios, es decir, son sus hijos.
La casa de Dios solo tiene un padre y es Dios mismo. Solo tiene una cabeza y es Cristo mismo. Así que los que habitan esta casa son hijos de Él. La iglesia entonces es la familia de Dios. Es donde sus hijos y sus hijas habitan. Los miembros de la iglesia entonces son verdaderos hijos de Dios el Padre. Y es por eso tan importante, por ejemplo, cuando reconocemos a alguien que viene a ser parte ahora de nuestra familia, parte de la iglesia, parte de la membresía, lo que estamos diciendo es, tú también eres hijo de Dios. Por eso no es un asunto ligero, no es un asunto solamente de terminar un curso y de venir algunos domingos, es un asunto de mostrar con la vida que yo sí pertenezco a esa familia. Ahora se dice que la casa de Dios es la iglesia del Dios vivo. La casa de Dios es la asamblea del pueblo de Dios. Eso es lo que significa iglesia o eclesía, asamblea. Aquellos que son parte de la casa de Dios son parte de esta asamblea. Hermanos, nosotros creemos en una asamblea de hijos. Es decir, creemos en una asamblea de personas regeneradas. Esa es la asamblea también, o los que se congregan, los que son parte de una familia, es la asamblea de un Dios que está vivo. Mis hermanos, la resurrección de Cristo es la evidencia, es el testimonio de que nosotros creemos en un Dios que está vivo. Los dioses de este mundo están muertos y no tienen poder para salvar. La iglesia entonces, hermanos, nuevamente es el lugar donde habitan sus hijos, pero también es el lugar o es la reunión, la asamblea, donde habita de una manera especial la presencia de Dios, que es el que rescata y es el que le da nombre a su familia. Juan Calvino decía, hay buenas razones por las que Dios llama a la iglesia a su casa, no solo porque nos ha recibido como sus hijos por gracia en adopción, sino porque Él mismo habita en medio de nosotros. Cierro mi cita. Entonces la iglesia reúne esa idea, los que pertenecemos a la iglesia somos familia de Dios. Pero cuando esa iglesia o esa asamblea se reúne, Dios está allí y está allí en una manera especial. Sabemos que cuando oramos en nuestra casa, en el medio de la semana, Dios está ahí, gloria a Dios. Sabemos que cuando cantamos en la soledad de nuestro cuarto y donde estamos alabando al Señor, Dios está ahí, sí lo sabemos. Pero también debemos saber que cuando el pueblo se reúne, algo especial pasa. Cuando sus hijos son convocados, algo especial sucede. No sé si ustedes, tal vez algunos, procedan de familias numerosas. Y cuando esas familias son numerosas y están en distintos lugares, incluso países, seguimos siendo hermanos. Nuestros padres siguen siendo nuestros padres. Donde estemos, si estoy en Colombia, si estoy en otro lugar, mi hermana sigue siendo mi hermano, yo sigo siendo su hermano, mis padres siguen siendo nuestros padres. Pero cuando podemos reunirnos, hay algo especial. Cuando podemos estar nuevamente juntos, hay algo especial. Ahora, hablando sobre la iglesia, lo especial es que el Padre está en medio de ellos. Es que el Padre está en medio de la adoración y está habitando en medio de su pueblo. Ahora, el Antiguo Testamento hablaba de esa idea de pueblo, esa idea de asamblea del pueblo de Israel. Y también habla de la idea de casa de Dios. En este sentido, en el Antiguo Testamento se refiere al templo, donde se ofrecían los sacrificios. Pero ahora bajo el nuevo pacto, esa idea de casa o de templo viene a ser mucho mayor. Este templo del Antiguo Testamento, aunque si usted ve, era un templo maravilloso, tenía oro por todos lados, era glorioso. Pero habían zonas del templo donde solamente una persona podía entrar al año. Y era donde estaba la presencia de Dios, el lugar santísimo. La Biblia dice que al Cristo venir a ser nuestro templo, nos adopta a nosotros y nos hace ahora a nosotros piedras vivas de ese templo. Por eso la iglesia no es este lugar. Nosotros podemos estar reunidos en otro lugar y seguimos siendo iglesia. Dios está entonces en medio de ese lugar y en el Nuevo Testamento vemos esto. La iglesia está constituida por piedras vivas. Ahora todos podemos entrar al lugar santísimo gracias al sacrificio de Jesucristo
en la cruz. Amén. Pablo escribe, y quiero recordar un poco esto, cuando se habla de la idea de casa, de la iglesia de templo, de la iglesia de familia. Él está escribiendo a una iglesia en Éfeso, en una ciudad donde todo giraba alrededor del culto a Diana o a Artemisa. Y esta adoración tenía como parte central el templo. Estos creyentes en Éfeso, que estaban acostumbrados a ver la majestuosidad del templo, y para que usted tenga una idea más o menos, se dice que el templo de Diana estaba constituido por 100 columnas o pilares. Haga de cuenta estas columnas, aunque serían un reflejo bastante débil, porque las columnas en ese templo tenían más o menos la altura equivalente a un edificio de 6 pisos. Y tenía 100 de estas columnas, es decir, que muy probablemente alguien de la iglesia de Éfeso se despertaba y una de las primeras cosas que veía era el templo de la diosa Diana. En este caso era un lugar de perdición, era un lugar de idolatría, era un lugar de paganismo. Estos hombres deben saber que la casa de Dios es un lugar más glorioso, porque alberga a un Dios que da vida. La casa de Diana albergaba a una diosa muerta, a una diosa que no podía dar vida y que no tenía hijos, sino personas que estaban subyugadas a esa voluntad perversa y depravada de esta diosa. Estos hombres en Éfeso deben recordar que la casa de Dios es un lugar más glorioso porque contiene, o es el lugar donde la presencia del Dios vivo está en medio de ellos. Ellos deben recordar que el Dios que está en medio de la iglesia vive, pero que también tiene poder para darle vida a los muertos y los hace hijos, habiendo sido antes enemigos. Ellos deben recordar que la conversión no es otra cosa sino haber sido pasados de los ídolos al Dios vivo. Y hermanos, yo quiero preguntar, ¿no era acaso tu vida antes de Cristo un lugar de sacrificio y adoración constante a ídolos muertos? O sea, para los efesios eso era claro. Ellos podían decir, hoy estoy acá con el Señor, pero yo recuerdo que hace un mes estaba adorando a Diana. Estaba entregado a la prostitución sagrada que hacían esas sacerdotisas, pero ahora Dios me ha rescatado, me trajo de los ídolos a la adoración al Dios verdadero. Pablo habla de la conversión de los cristianos como haber venido al Dios vivo, y eso es lo que habla él, por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses capítulo 8 y 9. Quiero solamente ir allí rápidamente. Él dice lo siguiente: porque saliendo de ustedes la palabra del Señor se ha escuchado no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes la fe de ustedes en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Hermanos, vivimos en un mundo que no está muy distante al mundo que vivieron estos hermanos en el primer siglo. Vivimos en un mundo idólatra y pagano, pero cualquiera de esos ídolos del mundo, hermanos, debemos recordar que no tienen poder para dar vida, porque ni ellos mismos están vivos. Pero Pablo continúa describiendo la iglesia. Él dice, conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, y después dice, columna y sostén de la verdad. La iglesia del Dios vivo es columna y baluarte de la verdad. Hermano, no es posible pensar en la iglesia sin pensar en la verdad de Dios. Es la función de la iglesia sostener las verdades sobre Dios en medio de este mundo. Ahora, la labor de la iglesia, hermanos, no es entretener a creyentes, o peor aún, la labor de la iglesia no es entretener a los impíos, sino mostrar la palabra de Dios, entrenarlos con la palabra de Dios para toda buena obra, para que testifiquen acerca de Cristo. Ahora, esta idea de columna o de pilar nos transmite que la iglesia sostiene las verdades sobre quién es Dios y la necesidad de que los hombres adoren a ese Dios. Ahora, cuando hablamos de sostén, se habla de algo que es inamovible, de algo que es estable.
Las verdades de Dios que sostiene la iglesia son verdades estables. Nuevamente tenemos el ejemplo de estas columnas. Son columnas que están fijas. Desde el día que llegamos acá hace un poco más de un año, y los que estuvieron acá apoyando las remodelaciones, pueden recordar que desde el día que llegamos hasta el día de hoy, esta columna continúa en el mismo lugar. No se ha movido un centímetro. Y gloria a Dios, porque si se hubiera movido o si se moviera en medio de uno de nuestros cultos, tal vez estaríamos más cerca del Señor en un domingo. Así que, hermanos, las verdades que sostenemos son verdades que no cambian, porque el Dios al que reflejan es un Dios que no cambia. Nosotros tenemos que tener cuidado, mis hermanos. Tenemos que protegernos de todo viento de doctrina que den la idea de que Dios cambia o que debe ajustarse a los estándares del mundo. La carta de Timoteo es importante también porque pone a prueba las convicciones de la iglesia. No es fácil en este tiempo hablar de diferencia en roles, de diferencia en el género. No es popular hoy decir el hombre y la mujer son diferentes. No es popular decirlo. Para algunos incluso podría ser un discurso de odio, ¿no? ¿Cómo va a decir? No, es que yo no estoy diciendo que valen diferentes, solo estoy diciendo que son distintos en muchas áreas y en el contexto de la iglesia también reciben roles diferentes. La iglesia debe protegerse de no querer agradar al mundo y mover sus fundamentos para que se acomoden más a lo que el mundo está deseando. Hermanos, una iglesia que no es fiel al Señor en eso pierde el norte y pierde su propósito. Y quiero ilustrar esto de la siguiente manera. Hay una fascinación en algunos hermanos, y son algunos muy buenos hermanos, por querer cuestionar en una manera insana doctrinas que están establecidas. Yo conocí a una persona, un pastor, ya no es pastor, pero en un momento él comenzó a decirme, hermano, estoy estudiando sobre el día de reposo, y después empezó a estudiar sobre la Trinidad, y yo le dije, hermano, esas son doctrinas que están claras en la Escritura. Tú puedes estudiar de eso para profundizar en convencerte y en adorar a la luz de eso, pero si tú te acercas con un ojo crítico a decir, voy a ver si la Trinidad realmente es verdad, ¿no? Escribió un manuscrito de 400 páginas sobre el día de reposo y la Trinidad. Poniendo duda, ¿no? De pronto no es el domingo, ¿no? De pronto no hay que guardarlo, ¿no? Al final sembró tantas dudas en su iglesia que su iglesia desapareció. Y es triste porque a veces tenemos esa fascinación como cristianos, una fascinación poco sana. Ahora la Biblia nos llama a estudiar, claro que sí, a indagar si lo que nos enseñan es verdad. Pero cuando lo venimos con un espíritu crítico a tratar de convencer que todos están equivocados menos nosotros, porque nosotros sí encontramos, ¿no? Y entonces se da un proceso, ¿no? Y al final lo que se puede alimentar es el orgullo. Y cuando eso va separado de una vida de iglesia buena, fructífera, de servicio, de honrar al Señor, entonces el resultado puede ser nefasto. Mis hermanos, la iglesia es la columna de la verdad. La iglesia de Dios es casa de la verdad de Dios. Así que en la iglesia habita su familia, pero también habita su verdad. Y ambas cosas son inseparables. Ahora, una de las palabras que Pablo usa para describir esa relación entre la ortodoxia y la iglesia es la palabra columna. Y la palabra columna o pilar tiene una función arquitectónica que es bien conocida. Y creo que acá todos podemos verla, aunque no seamos ingenieros civiles como Fabián o arquitectos, ¿no? Y es que la columna sostiene ¿qué? El techo, ¿no? Sin columna no hay techo, entonces hay una función arquitectónica, pero también hay otra función, y es que levanta aquello que sostiene para que todo el mundo pueda verlo, ¿no? Así que la iglesia es columna porque sostiene la verdad, pero también porque levanta la verdad para que sea vista por todos los hombres. Quiero citar brevemente a John Stott. Él dice sobre esto: el propósito de los pilares no es solo afianzar el techo, sino levantarlo alto para que se pueda ver claramente incluso desde la distancia. De la misma manera, la iglesia mantiene la verdad en alto
para que sea vista y admirada por el mundo. De hecho, así como las columnas elevan un edificio en alto mientras permanecen invisibles, así la función de la iglesia no es anunciarse a sí misma, sino anunciar y mostrar la verdad. Cierro mi cita. El propósito de la iglesia no es dar a conocer en sí misma la iglesia, hablando de la iglesia local. El propósito de verdad y gracia no es hacer famosa verdad y gracia. No es hacer famoso al pastor o a los pastores que escojamos. El propósito de verdad y gracia es hacer conocido al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Si nosotros buscamos un propósito diferente a eso, nosotros vamos a caer en un terrible error. Y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Ahora, ¿eso quiere decir que no hagamos cosas que sean visibles o que no busquemos hacer, no sé, algún seminario, alguna conferencia? No. Lo que quiere decir es que todo el propósito de todo lo que haga la iglesia debe ser mostrarlo a Él y no mostrarnos a nosotros. Amén. La iglesia es entonces sostén de la verdad. Ella sostiene y proclama la verdad de Dios, no define lo que es la verdad de Dios. El catolicismo romano piensa que la iglesia es la que define la verdad, pero la Biblia lo que dice es que la verdad es lo que define quién es iglesia, ¿no? Y si fuera así, entonces, si no fuera así, si la iglesia determinara lo que es verdad, entonces el mundo estaría ante un Dios que cambia. El catolicismo está enfrentándose a cambios y con este último papa que subió está enfrentando más cambios, porque están tratando de virar para hacerla más, dirían los gringos, friendly, ¿no? Más amistosa, si caben todos, no íbamos a Francisco ahí meditando y todos van a ir al cielo al final, no importa, ¿no? Entonces uno como que dice, bueno, la iglesia católica debería desaparecer porque si todos van a ir al cielo, entonces no tiene ninguna necesidad de existir. Nuevamente, hermanos, estos eran hombres que sabían cuando se les hablaba de pilar o de baluarte o de columna, ellos sabían, tenían un contexto muy cercano. Salir y ver esas columnas, hermanos, nosotros nunca hemos visto un monumento así. Nunca hemos visto un edificio de esa manera, que tenga tantas columnas, que tenga columnas tan altas, que sea tan majestuoso en lo visible, pero que al mismo tiempo esté tan muerto en su contenido. Nosotros tenemos que recordar que ser columna y baluarte de la verdad es anunciar a aquel que es glorioso. Ahora es por eso que es importante el liderazgo correcto de los ancianos y de los diáconos. La función de ellos entonces, ¿cuál es? Pablo ha estado hablando de los requisitos. Su función entonces no es otra, sino velar porque la iglesia sea iglesia. La labor de los ancianos y la labor de los diáconos es que la iglesia siga siendo columna y baluarte de la verdad, que la casa de Dios siga cumpliendo su labor. Es por eso que la autoridad ejercida por medio de la enseñanza y la predicación se encomienda a los ancianos. Y los diáconos entonces vienen a hacer ese apoyo y esa ayuda para que ellos puedan mantener el ministerio de la palabra operando y siendo efectivo. Así que toda la iglesia se nutre teniendo un gobierno sano, toda la iglesia se nutre teniendo un liderazgo sano. ¿Buscamos hombres entonces perfectos? No, pero buscamos hombres que deban estar convencidos de que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y para eso esos hombres claramente también deben conocer cuál es esa verdad. Hermanos, la iglesia en su gobierno refleja que es casa de Dios. Y en la casa de Dios se hace lo que Dios dice. No son los pastores o diáconos los que tengan dominio o control total sobre la iglesia. Deben ser ellos que al predicar la palabra guíen a la asamblea a cumplir su propósito. Es decir, que toda autoridad del pastor y de los diáconos y de la asamblea reside en la verdad sobre la cual está sostenida. Así que ellos tienen esa función de guiar a la asamblea y toda la asamblea a ir juntos a cumplir ese propósito, dando a conocer al Mesías. Hermanos, no podemos entender la necesidad de conducirnos adecuadamente en la iglesia, en la vida de iglesia, si no sabemos qué es la iglesia. No podemos saber por qué es necesario conducirnos correctamente o gobernarnos correctamente si no sabemos cuál es la verdad sobre la iglesia, sobre la cual la iglesia está sostenida.
Así que Pablo entonces pasa a describir ese misterio o esa verdad sobre la cual está sostenida la iglesia, es lo que él llama el misterio de la piedad. Versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado por el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ahora Pablo pasa a describir la verdad que debe sostener la iglesia y que debe proclamar, y lo describe o lo nombra como el misterio de la piedad. Ahora, nuevamente, cuando Pablo habla de misterio, tenemos que entender bien a qué se refiere. Y es buena que la Biblia se interprete a sí misma porque ella nos puede definir esto. Pablo escribe a los romanos, y en el capítulo 16, él dice lo siguiente en el verso 24. Él dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Aquel que es poderoso para afirmarlos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. Al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria. Así que lo que dice Pablo es que este misterio no es algo que esté velado aún. Cuando él se refiere a misterio, es algo que estuvo velado, pero que ahora Dios ha dado a conocer de manera clara. Y ese es el gran misterio de nuestra fe, sobre lo que la iglesia está sostenida. Pero ¿cuál es ese misterio? ¿Cuál es la verdad que da vida a la iglesia? ¿Cuál es la verdad que debemos anunciar? Ahora, los que saben más de la Biblia, los eruditos, dicen que esta sección era un canto, un himno. Nosotros en el Nuevo Testamento encontramos varios himnos, sino que como no sabemos o no conocemos las estructuras del griego, nos cuesta identificarlos. Pero esta, por ejemplo, era un himno que cantaba la iglesia primitiva. Y hay varias maneras de abordar cómo pudo cantarse ese himno, pero yo me quedo con la idea de que son dos estrofas principales. Las primeras 3 líneas hablando sobre el ministerio terrenal de Cristo, concluyendo con una palabra de triunfo y glorificación, y la estrofa segunda cantando el ministerio continuo de Cristo a través de su iglesia y concluyendo con el tema de la glorificación. Así que en cierto sentido ambas estrofas reflejan un tema de humillación y exaltación. El ministerio de Cristo está basado en esos dos pilares. Él fue humillado, pero Él fue exaltado, Él fue levantado, recibió un nombre que está por encima de todo nombre. Y Pablo lo anuncia de la siguiente manera: Él fue anunciado, fue manifestado en la carne. Hermanos, Dios se encarnó en la segunda persona de la Trinidad. Este misterio se refleja ahora en que el Dios eterno, el creador de los cielos y la tierra, el que habitaba en un templo, en el templo de Israel, ahora ha venido permanentemente para dar a conocer su gloria. Juan capítulo 1 dice: y el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, y nosotros vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que Dios, que se había manifestado en otras maneras en el Antiguo Testamento, ahora ha sido dado a conocer, encarnándose y habitando en medio de su pueblo. Hermanos, el Dios vivo, el dueño de la casa, el padre de familia, ha manifestado su grandeza a pesar de la debilidad de la encarnación. ¿Ha pensado usted esto? ¡Qué débil es encarnarse! Es sujetarse a las limitaciones de los hombres. Qué débil es tener hambre. Qué débil es tener que estar en un solo lugar al mismo tiempo. Qué débil es tener que padecer calor, respirar el polvo que respiraron estos hombres. Pero en medio de esa debilidad de la encarnación, Cristo mostró la gloria de Dios. Dos naturalezas diferentes se unen en un solo ser sin mezclarse.
Jesucristo siendo plenamente hombre, pero plenamente Dios, revelando el misterio de Dios que ha venido a salvar a los hombres. Pero Él también fue vindicado en el Espíritu. Cuando se dice vindicado es como que se manifestó que era real. Cristo ha sido mostrado como inocente, como puro, como sin pecado. El Espíritu manifestó que Cristo era lo que decía ser en su resurrección. Y eso es lo que viene a ser la base de nuestra justificación. Hermanos, nosotros somos salvos en base a que un hombre pudo vivir completamente obediente a la voluntad de Dios. Y si usted creía hasta hoy que usted podía ser salvo porque usted era alguien muy amable, muy bueno y muy puestecito, pues hoy quiero darle esa mala noticia, y es que ni usted ni nadie pueden salvarse de esa manera. Pero sí podemos salvarnos cuando ese Dios maravilloso nos trae a Él y permite que nosotros pongamos nuestra fe en su Hijo, el que sí es santo, justo y perfecto. Amén. Él fue vindicado en el Espíritu, es decir, el Espíritu demostró que Jesús sí era el Mesías. El Espíritu demostró que Jesús es el Hijo de Dios y que era la segunda persona de la Trinidad. Ahora, ¿en qué manera el Espíritu vindicó a Cristo? Cuando descendió el Espíritu en forma de paloma en su bautismo, nosotros vemos eso en Mateo capítulo 3, y se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Se vindicó cuando el Espíritu Santo preservó a Jesús del pecado y cuando Él pudo vivir siendo tentado en todo, pero sin pecado. El Espíritu Santo vindicó a Cristo por medio de la realización de milagros. Era por el poder del Espíritu Santo que Jesús echaba fuera demonios, que sanaba enfermos y que levantaba muertos. Si el Espíritu no hubiera operado, quería decir que Cristo no era lo que estaba diciendo que era un falso maestro. Pero el Espíritu Santo lo vindicó, demostró que Él era lo que decía ser. Pero principalmente lo vindicó por medio de la resurrección. Primera de Pedro capítulo 3, verso 18 nos habla acerca de esto. Dice: porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Amén. Cuando el Espíritu Santo levantó a Jesús de los muertos, Él confirmó que todo lo que Cristo había dicho es verdad. La resurrección lo que dice es: Él tenía razón, Él sí es lo que dijo que es. Él es el Hijo de Dios, Él es el Dios verdadero. Hermanos, aunque Cristo fue rechazado por el mundo, Él fue aprobado por el Espíritu de Dios. Él fue rechazado por los grandes maestros, pero fue aprobado por el Espíritu de Dios. Continuando con lo que dice Pablo en su himno, Él fue contemplado por los ángeles. Ahora, ¿cómo vemos la relación entre los ángeles y Dios en la Biblia? Por un lado, los ángeles son aquellos que adoran a Dios en el cielo, pero por otro lado, los ángeles son los que le sirven a Dios también en la tierra. Cristo muestra ambas cosas. Los ángeles contemplaron su gloria antes de la encarnación, Isaías capítulo 6, cuando el profeta ve la gloria de Dios que llenaba todo el templo. Más adelante Juan, en la parte final de la carta, dice que ellos, aquella gloria que estaban viendo, estaba refiriéndose a Cristo antes de venir, antes de su encarnación. Así que ellos contemplaron la gloria de Cristo antes de venir, cantaron en su nacimiento, Lucas capítulo 2, ahí junto a los pastores, ¿no? Los ángeles atendieron a Cristo en la tentación en el desierto, Marcos capítulo 1, cuando ellos vienen y le sirven al Señor. Pero los ángeles también, por ejemplo, un ángel apareció a Jesús en Getsemaní, Lucas capítulo 22, cuando el Señor estaba afligido y estaba sudando como gotas de sangre y estaba clamando al Padre, dice que un ángel apareció para fortalecerlo cuando él iba camino a la cruz. Fueron testigos de la resurrección de Cristo. En Juan, cuando vemos que llega Pedro y Juan a donde estaba el Señor Jesús, a su sepulcro, dice que un ángel estaba sentado a la cabecera y el otro donde habían puesto los pies del Señor, y estaban allí en el lugar donde el Señor había padecido, contemplando la grandeza de que la tumba había quedado vacía.
Y fueron testigos también, mis hermanos, fueron los primeros mensajeros en decirle a los discípulos, ¿por qué buscan acá al que está vivo? ¿No les dijo acaso él que iba a resucitar? ¿No? Y fueron también ellos testigos de cuando el Señor Jesús asciende a los cielos, en Hechos capítulo 1. Pero la palabra ángel también se refiere a mensajeros, ¿no? Y en ese sentido que Pablo habla de que él fue visto o contemplado por los ángeles, también podríamos ver que los apóstoles como mensajeros del Señor contemplaron toda esa grandeza de Jesucristo en su encarnación. Él fue proclamado entre las naciones, ¿no? Recordamos desde el Antiguo Testamento, Israel tenía que proclamar la grandeza del Señor. Pero ahora es por medio de su iglesia, los apóstoles y todo el fundamento que pone se da para que los mensajeros anunciemos la resurrección del Señor y el Evangelio. Ellos predicaron al Cristo resucitado. Ese es el misterio que estamos llamados a anunciar. Pero Él también fue creído en el mundo. Ahora, el mensaje del Evangelio, hermanos, ha sido creído por los que vendrán a ser parte de la asamblea del Señor. A pesar de la oposición, la iglesia puede tener la esperanza y la certeza de que nuestro anuncio seguirá atrayendo a los que pertenecen al Señor. Ahora, no es un mensaje popular, no. Es un mensaje sencillo tampoco, pero sí es un mensaje que tiene poder para dar vida a los hombres. Y yo quiero decirle algo, Dios quiere seguir salvando pecadores. Dios no se ha cansado de salvar pecadores. Su poder no se ha disminuido para salvar pecadores. Dios quiere seguir salvando hombres. Iglesia, nuestro mensaje seguirá siendo creído. Nuestra principal función no es ser conocidos, es ser columna, y al ser columna veremos cómo los que son de Él van a continuar viniendo. ¿Todos los que vendrán se quedarán? No. Es una verdad lamentable porque quisiéramos que todos los que vienen abracen al Evangelio, abracen al Señor y permanezcan hasta que ellos partan o hasta que Cristo venga. Pero no es lo que va a pasar. Pero lo que sí va a pasar es que van a seguir continuando siendo salvados muchos hombres a través del ministerio, no solo de nuestra iglesia local, sino también de muchas otras iglesias. Hermanos, todo lo que no ayude al propósito de ser columna o baluarte de la verdad debe ser desechado por la iglesia que desea ser fiel. Muchos comenzaron a creer tan pronto el Evangelio comenzó a ser predicado. Los 2 primeros sermones de Pedro, 8,000 convertidos. Unos días antes, solo 120 discípulos. Viene el Espíritu, muestra a Cristo como el Salvador que es, se comienza a proclamar el Evangelio y muchos vienen a seguir al Señor. Hermanos, la misión de Cristo es una misión exitosa. No es una misión destinada al fracaso como lo son las misiones de los hombres. El Señor añadía a los que habían de ser salvos. La misión de la iglesia es un éxito global. ¿Qué institución, qué pueblo ha permanecido 2000 años y continúa creciendo? Solo la iglesia del Señor. Y seguiremos avanzando. La Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán. No dice que las puertas de la iglesia van a resistir. No, son las puertas del Hades las que no nos van a resistir. No por nosotros, sino por el mensaje que nosotros estamos llamados a dar. Mis hermanos, Dios ha establecido este propósito y Él sostiene ese propósito. La labor de la iglesia a veces es desgastante, no solo para los pastores, para todos. Hermanos, yo sé, a veces el servicio puede llegar a ser, ay Dios mío, tengo tantas cosas esta semana y tengo esta responsabilidad y tengo que anunciar esto y tengo que hacer lo otro. A veces podemos ser afligidos y sentirnos sin fuerzas. Pero tenemos que recordar que la labor de la iglesia, la misión de la iglesia, primero tiene que ser realizada por todos los que pertenecemos a ella, pero segundo es una misión exitosa.
exitosa, hermanos, y no porque el Señor nos prospere o nos haga habitar en lugares, como algunos dicen, es porque Él será siendo mostrado y creído por los hombres. Amén. Es un éxito global. El Señor continúa trayendo hombres y mujeres, niños a la salvación de Cristo hasta que la historia venga a un final. De hecho, yo quiero decirle que si usted está acá sentado hoy y si usted ha creído en Cristo para salvación, ese versículo también habla sobre usted. Porque Él siguió siendo creído en este mundo y fruto de eso es que usted llegó a Él. Ahora fue recibido arriba en gloria, luego de su resurrección Él ascendió, estar a la diestra del trono de Dios. Esto nos recuerda que Él está llevando a cabo su función sacerdotal, Él sigue reinando, pero también sigue intercediendo por los que somos suyos. Es decir, que mientras hacemos la obra del Señor, Él sigue sosteniéndonos en su mano, sigue alentándonos, sigue dándonos fuerza por medio de su Espíritu y sigue también trayendo hombres para ser salvos. Ahora también se habla de la piedad del misterio. La verdad que la iglesia ofrece al mundo es el misterio de la encarnación, el misterio de la resurrección, el misterio de la vindicación de Cristo como Salvador y de su glorificación. Ahora lo único que queda por decir es que es un misterio de piedad. En otras palabras, este himno confesión contiene también una verdad práctica. No es una verdad solamente intelectual, no son verdades solamente teológicas, sino que son verdades que llevan al hombre a responder, deben llevar al hombre a actuar. Hermanos, el evangelio, si habita en su vida, tiene que llevarlo a vivir de una manera puntual. Alguien puede decir, no, pastor, yo sigo siendo cristiano después de 10 años. ¿Y cómo ha avanzado su vida? No, pues yo creo que soy igualito que cuando me convertí, gloria a Dios. No, hermano, eso no debería pasar. Usted debería madurar, crecer y a medida que madura y crece, poner sus dones al servicio del resto de creyentes para que ellos también maduran, crezcan y después puedan servir a otros. Así que quiero dar estas conclusiones hablando ya de estas partes prácticas. Debemos meditar en lo que es la iglesia y en la misión que hemos recibido. Hermanos, es un privilegio como creyentes que podamos participar de esta labor para darle gloria a Dios. No sé si usted alguna vez, quiero ilustrarlo de esta manera, no sé si usted alguna vez se ha sentado con alguien que esté involucrado en redes de negocio, ¿no? Esas redes de negocios. La persona se siente a hablarle, ya sea del producto o de la red que representa, y usted lo escucha hablar, y vas a alcanzar la libertad financiera, vas a manejar tu tiempo, vas a poder salir con tus niños, vas a poder tener consignaciones de dólares todos los días, y hablan con pasión y con alegría, y bueno, pues, ¿cómo hablamos nosotros a veces del Señor? Nos preguntan, ¿eres cristiano? Pues a veces voy a la iglesia, ¿no? ¿Tiene Biblia? Pues me regalaron una, ¿no? Hermano, nosotros hemos recibido el privilegio de anunciar la única verdad perdurable, verdadera, que puede dar vida, que puede salvar a los hombres, que puede traerlos de la idolatría al Dios verdadero. ¿Cómo vamos a anunciarla? Es más, ¿cómo deberíamos vivir a la luz de eso? Cuando usted se encuentra a alguien fascinado por estas cosas, usted ve que su vida generalmente empieza a girar alrededor de eso. Y todo lo que hace es alrededor de eso. Él es intencional en ofrecer esto, él es intencional en hablar de aquello, él es intencional en contactar a sus vecinos, así nunca haya hablado con ellos, los invita a tomar un chocolate y al final realmente quería era hablarles de algo más. Debemos vivir de una manera digna para mostrar estas verdades como parte de la casa de Dios. La iglesia debe ser gobernada de manera que cumpla su sagrada labor. La verdad que sostiene y proclama la iglesia debe llevarnos a dos cosas: a adorar, pero también a tener una vida de piedad. Hermanos, la ortodoxia que no aterrice en una doxología es vacía. ¿Qué es la ortodoxia? La correcta doctrina. Si no aterriza en adoración, no sirve de nada. Es como metal que resuena.
Usted puede saberse todos los cánones de Dort, puede saberse las 95 tesis de Lutero en latín, usted puede saberse las instituciones de Calvino al derecho y al revés, puede saberse la Confesión Bautista de Londres al derecho y al revés, pero su vida de piedad, si no está manifestando las verdades de Dios, usted, complételo usted como quiera, está errando. Yo conozco a buenas personas, buenos y hermanos en la fe, que saben tanto, pero al mismo tiempo no usan eso para bendecir a nadie, sino solamente para alimentar sus propios egos. Tenemos que cuidarnos de eso, cómo vivimos esa vida de piedad. Debemos ser llevados a adorar, debemos ser llevados a una vida de piedad. Debemos vivir de una manera digna de ese misterio. No estamos llamados solo a conocer el misterio, sino vivir de acuerdo de él. Ahora, la pregunta acá es también si usted ha abrazado este misterio, si usted ha abrazado al Salvador. Si usted no ha abrazado al Salvador, es imposible que usted viva de una manera digna de este misterio. Lo primero que usted debe hacer es arrepentirse y decirle: Señor, yo he estado apartado de ti, yo he estado viviendo una vida lejos de tus caminos, lejos de agradarte, por favor, perdóname, y ahora quiero venir a vivir a la luz de lo que eres tú. Ahora, ¿qué significa vivir dignamente el misterio de la piedad? Y quiero ponerlo en las mismas expresiones que Pablo usa, y es que, dado que Jesús se hizo carne, debemos glorificarlo en nuestro cuerpo. Usemos nuestras manos para ayudar a otros, nuestros labios para proclamar el Evangelio. Dado que Jesús fue vindicado por el Espíritu, oremos para que nosotros mismos seamos vindicados en el día del juicio. Pidamos a Dios que pruebe que le pertenecemos. El día final el Señor va a estar allí. Dios el Padre va a estar juzgando a las naciones. Y Cristo va a estar vindicando a aquellos que son de Él y a aquellos que no. Por eso Mateo dice que algunos vendrán y dirán: Señor, pero hicimos milagros. El Señor dirá: no los conozco. Señor, hicimos esto, apártense de mí. Tenemos que orar para que el Señor nos vindique, no solo en ese día, sino en la manera como nosotros vivimos hoy. Ya que Jesús fue visto por sus ángeles o por sus mensajeros, unámonos a ellos en adoración alrededor de su trono, pero también en proclamación de estas verdades. Ya que Jesús fue proclamado entre las naciones, testifiquemos su gracia, declaremos el Evangelio a todos los que amamos, participemos en la obra mundial de las misiones, para que todos los pueblos te alaben. Hermanos, necesitamos seguir haciendo misiones. La iglesia del Señor necesita hacer más misiones, pero eso requiere esfuerzo, sacrificio, a veces la vida misma. Debemos preguntarnos: ¿por qué estamos nosotros entregando nuestras vidas? Estos días estaba viendo nuevamente un video de una organización que se llama FAI, F-A-I, usted la puede buscar en internet. Y es una organización que envía misioneros al Medio Oriente. Y un amigo, tal vez de algunos de los que estamos acá, Ryan Reynolds se llama él, quien fue guitarrista de una famosa banda en su momento y era todo un rockstar, ¿no? En un momento este hombre conoce el Evangelio, conoce la verdad bíblica, conoce una doctrina sólida, y él dice: ¿yo qué estoy haciendo? Estoy girando por el mundo entreteniendo cristianos y estoy haciendo esto y haciendo lo otro, pero no estoy realmente proclamando sinceramente al Señor. Él abandona ese mundo y él dice: bueno, ¿a dónde voy a ir? Y él está ahora, no sé en este momento exactamente dónde está, porque él tiene que mantenerse alejado de redes y de otras cosas. Pero lo último que supe es que estaba allí en Mosul, a las afueras de una de estas ciudades. Se fue en una, ¿cómo decirlo? La coartada o la tapa era enfermero. Él se puso a estudiar enfermería. Fue como enfermero con su esposa y con su niña que tenía unos meses. Y estaba allá predicando en medio de musulmanes, teniendo grupos pequeños, teniendo grupos de discipulado, y hacían labor también de documentar el avance del Evangelio. Y en una de esos videos, ellos hacen como unas especies de documentales, y salen estas mujeres cristianas con sus burka, ¿no?, que están predicando y les tienen que cambiar la voz, etcétera, etcétera. Y muchas de ellas decían: nosotros al hacernos cristianas sabemos que nos van a pasar dos cosas si nos descubren. Primero, nos van a violar
varios hombres y después nos van a asesinar de una manera que ni siquiera queremos hablar. Así que al abrazar el Evangelio estamos básicamente firmando sentencia de muerte porque vivimos en el mundo musulmán. Pero hemos entendido que el Mesías, que el Cristo que vino por medio de los judíos es digno de todas estas cosas. Y seguimos proclamando. Muchas de las personas que avanzan ese ministerio allá en las misiones en Medio Oriente, a veces son mujeres musulmanas. A veces los hombres musulmanes tienen más temor que ellas en abrazar el Evangelio. Y puede que eso pase acá también, a este lado del mundo. Así que dado que Jesús fue proclamado, nosotros tenemos que hacerlo. Tal vez usted no tenga que ir a Medio Oriente, pero puede ir a la puerta de al lado de su casa. Al vecino que tal vez vive hace 10 años al lado de él y que no sabe ni cómo se llama. Y decirle, mira, yo me llamo tal y quiero conocerte y quiero compartirte esto que es el Evangelio de Cristo. Dado que Jesús fue y es creído en el mundo, creamos en Él con todo nuestro corazón para ser salvos y para todo aquello que necesitamos. Dado que Jesús fue alzado de gloria, hermanos, aguardemos con ansiosa expectación el regreso del Señor. Hermanos, Cristo va a regresar. Él va a venir. En estos últimos meses han corrido muchas noticias de supuestas apariciones de UFOs, ¿no? de seres extraterrestres y de naves, y todo el mundo corre tras esas cosas. Y algunos viven esperando que ese día se haga realidad. Vengan, al fin, llévenme, ¿no? a la quinta luna de Júpiter y demás, ¿no? ¿Con cuánta expectación deberíamos aguardar el día del Señor? La venida de nuestro Rey, cuando todas las naciones sean juzgadas, cuando su pueblo resplandecerá como el sol, cuando no necesitaremos luz del sol ni lámpara alguna, porque el mismo Cordero estará en medio de nosotros, donde veremos a su ciudad santa, ante la cual todos los templos de este mundo palidecen. Una ciudad gloriosa, no por el oro o por las piedras preciosas que se nos dice que habrán en ella, sino porque Cristo estará allí en medio de esa ciudad. Entendamos la iglesia como esa columna, pero no solo verdad y gracia. Las iglesias locales alrededor de Colombia, alrededor del mundo, cada una de ellas haciendo su labor. Nosotros no podemos hacerlo todo. Definitivamente no podemos hacerlo todo. De hecho, podemos hacer muy poco, pero tenemos que hacerlo. Y orar por los que pueden hacer cosas que nosotros no podemos hacer. Nosotros no podemos tal vez enviar a alguien a otro país a hacer labor misionera o a abrir obra, pero tal vez sí podemos enviar a alguien más cerca. Tal vez no podemos anunciar ciertas cosas a ciertas poblaciones, pero sí a otros. Cada iglesia local sosteniendo la verdad de Dios. Aún algunas que están un poco lejos de nosotros en algunos asuntos de doctrina. Es verdad. La iglesia cristiana no solamente somos los bautistas reformados o como queramos llamarlo. Es cierto. Hay hermanos pentecostales que son verdaderos cristianos, gloria a Dios, y están en lugares donde usted a veces ni quiere ir. Todas las iglesias de La Guajira que ayudamos fueron plantadas por pentecostales, ¿sí? Tal vez en maneras cerradas, tal vez de maneras que no compartimos, pero allí estuvieron. Alguna vez fuimos a la iglesia de Nectario, que ustedes lo conocieron. Ese templo fue construido por la hija de Gille Ávila, hizo misiones allá y yo, Dios mío, ¿y qué es esto? Donde muchos de nosotros ni hemos ido. Cada iglesia local sostiene la verdad y todas juntas podemos lograr que este mundo siga adelante. Ahora no es un mensaje de ecumenismo total, no. Es un mensaje de recordar que hay verdades centrales que sostenemos estas. Cristo vino, fue manifestado, vindicado por el Espíritu, resucitado, recibido en gloria. Ahí esa verdad la sostenemos. Hay otras cosas que también sostenemos que nos diferencian de otros buenos hermanos y que también debemos defender y sostener porque es lo que creemos. Pero no podemos, como decía un pastor, poner esas murallas tan alto que no podamos ver a nuestro vecino. ¿Cómo responderemos a este misterio, hermano? ¿Cómo usted está respondiendo con su vida, con su servicio, con su amor por su pueblo?
si la iglesia es la familia de Dios, ¿está amando usted a su familia? ¿O está aborreciendo a su familia? Para terminar, si usted está acá y usted no conoce al Señor, yo quiero decirle que hoy el misterio del Salvador se le ha mostrado y que usted ahora es responsable delante de Dios y que alguna vez estará delante de Él. Mi invitación es que usted responda de la mejor manera, es decir, abrazando a este Salvador. El Cristo, este Salvador que yo le he presentado hoy, es el único que puede salvar a los hombres. Nadie más puede hacerlo. También quiero decirles o quiero recordarles que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y si usted está acá y no conoce al Señor, y mucho menos a la iglesia, usted está invitado a que se una a ella, ya sea a esta iglesia local o otra iglesia donde sea proclamada la verdad del Señor. Para los que somos parte de esta iglesia, quiero decirles que debemos atesorar la iglesia como Dios nos dice que debe ser atesorada. Hermanos, lo que Dios más ama en esta tierra es a su iglesia. ¿Qué es lo que usted más ama en esta tierra? Ya que la iglesia es la casa de Dios, debemos conducirnos de acuerdo a sus escrituras. Estamos llamados a anunciar este misterio. ¿Qué vamos a hacer? Podemos hacer 3 cosas en las misiones mundiales. Podemos ir, podemos orar, podemos apoyar. Pero algo tenemos que hacer. Puede que usted no vaya, no viaje por circunstancias de salud, por lo que sea. Puede que usted no tenga ese llamado, pero ¿ora usted por las misiones? ¿Apoya usted las misiones de alguna manera? Finalmente, debemos identificar como diáconos y ancianos a aquellos varones que permitan que la iglesia se maneje como iglesia. Hermanos, tenemos que ser serios en este proceso. No podemos mirar a otro lado. Si usted es miembro de la iglesia, si usted nos está visitando, esto que voy a decir no es para usted. Pero si usted es parte de esta iglesia, usted tiene que tomar en serio el proceso en el que estamos de escoger ancianos y diáconos. Usted no puede mirar a la distancia y tal vez poner inquietudes entre labios. Usted tiene que acercarse, usted tiene que preguntar, usted tiene que orar, usted tiene que ayunar, usted tiene que indagar, porque estos hombres van a ser sus pastores. Y usted no puede simplemente decir que sí, porque qué pena que alguien que me pregunte por qué digo que no. No, tenemos que ser serios en esto. Van a ser pastores de nuestras vidas, de nuestros hijos, de nuestras familias. Que el Señor sea glorificado, hermanos. Tenemos mucha labor por hacer y tenemos que hacerla todos juntos. La unidad de la iglesia es algo que no viene de un momento a otro. Es algo en lo que tenemos que seguir trabajando. Es algo que es difícil. Es algo que demandará lágrimas, que demandará esfuerzo, que demandará sacrificios. Pero es algo en lo que estamos llamados. A levantar a Cristo, a levantar la verdad del Evangelio, a proclamar estas verdades y a darle gloria al único y sabio Dios. Amén. Padre, gracias. Esta es tu palabra, Señor. Bendito eres tú, Señor. Yo te ruego que este mensaje sea abrazado por los que estamos acá. Que sea amado este mensaje, tu evangelio. Tú fuiste manifestado en la carne, Señor. Fuiste contemplado por ángeles. Fuiste vindicado por tu Espíritu, Señor. Fuiste anunciado a las naciones. Fuiste creído, Señor. Sigues siendo creído. Fuiste recibido en gloria, pero con esa gloria que fuiste recibido, vendrás. Y te estamos esperando, amado Señor. Perdónanos porque a veces no vivimos de acuerdo a este llamado. Perdónanos porque el pecado aún nos asedia y a veces no somos tan decididos en escapar de él, Señor. Perdónanos porque a veces no amamos a tu iglesia como deberíamos hacerlo. Perdónanos, Señor. Por favor, perdónanos y ayúdanos a reconocer en ti a ese maravilloso Salvador y vivir para la gloria de tu nombre, Señor. Ayúdanos porque en nuestras fuerzas no podemos. Somos débiles, Señor. Necesitamos tu asistencia, pero también necesitamos de otros de tus hijos para ayudarnos en eso, para levantar nuestros brazos cuando están abajo, para recordarnos en quién debemos creer y cómo debemos vivir, Señor. Ayúdanos, Dios. Bendice a esta iglesia, bendice tu pueblo. Bendice nuestros hogares, nuestros hijos, nuestras familias. Bendice esta nación, Señor, que está apartada de ti, Señor. En estos tiempos de inestabilidad política, ayúdanos a recordar que hay un baluarte, hay una columna que no se mueve, Señor.
Tu verdad no se moverá, Señor, y nosotros queremos seguir proclamándola. Los reyes de este mundo todos fallan. Nadie se acerca tan siquiera al borde de tu manto, Señor. Por eso te esperamos a ti y te proclamamos a ti en este mundo, Señor. Gracias por este día, gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a perseverar en vivir para tu gloria, Señor. Amén y amén. Hermanos,